Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta oportunidad para trabajar con la definición, concepto de aceleración media, ¿sí? Nosotros ya hemos trabajado con las definiciones, concepto de desplazamiento, distancia, rapidez media, rapidez instantánea y velocidad instantánea. Entonces, vamos a decir que un objeto acelera cuando varía su velocidad. Recordemos entonces que la velocidad, al ser una magnitud vectorial, depende de su dirección y de su módulo, o podríamos decir de la rapidez, ¿sí? Y esta va a variar, ¿no es cierto? La velocidad va a variar entonces cuando pasamos de una velocidad a otra en aumento, ¿sí? Cuando aumenta, cuando pasamos de una velocidad a otra, pero esta disminuye, o cuando esta velocidad, como vemos acá en el gráfico, cambia de dirección. En cualquiera de estos dos casos, el jugador rojo o el jugador azul está cambiando la dirección, está bien, en el movimiento. Entonces está variando la velocidad, ¿sí? Entonces decimos que en este caso también hay aceleración. ¿Estamos? Bien. En el lenguaje cotidiano, nosotros asociamos el concepto de desacelerar con frenar, ¿sí? Con el concepto de frenado. En física, sin embargo, vamos a usar el término de aceleración con cualquier cambio de velocidad, ¿sí? Ya sea, como vimos recién, que aumenta o disminuye la magnitud de la velocidad, o si cambió su dirección, como lo vimos en el ejemplo de los jugadores en el gráfico anterior. O sea, si lo queremos pensar en una situación habitual, por ejemplo, si manejamos un automóvil, cuando frenamos, cuando pisamos el acelerador o giramos el volante, estaríamos hablando de aceleración. Cuando frenamos, estamos disminuyendo nuestra velocidad. Cuando aceleramos, estamos aumentando la velocidad. Y cuando giramos el volante, estamos cambiando el sentido de la velocidad, la dirección de la velocidad, perdón. Entonces, ¿a qué vamos a llamar aceleración media? A la tasa o razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo que le tomó llevar a cabo ese cambio. ¿Está bien? Lo vamos a definir de esta manera. Aceleración media es el cambio de la velocidad dividido por el tiempo transcurrido, ¿sí? Es un vector, como dice acá, porque la velocidad vimos que es un vector. Estamos, y si lo definimos a partir, como está acá, en notación matemática, ¿no? La variación de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Que tenemos acá. Ambos vectores, ¿estamos? Entonces, si definimos a partir de esto a la aceleración también es un vector. Por eso la notación con la flechita arriba de vector. ¿Estamos? Otra aclaración. Cuando la velocidad la escribimos así, vamos a estar hablando, aunque no se escriba el subíndice, de velocidad final, ¿sí? Bien, en el sistema internacional, ¿en qué se mide? En metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? También lo podemos encontrar como en kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque la velocidad en que la medimos en metros sobre segundos y el tiempo en que lo medimos en segundos. Entonces, ¿esto qué nos queda? Metros sobre segundos dividido segundos, esto es igual a metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, nuestra unidad en el sistema internacional va a ser de metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver en los siguientes ejemplos el cálculo de la aceleración media y vamos a tener en cuenta el sentido del recorrido en cada caso, el sentido del movimiento, ¿sí? Vamos a suponer que acá el sentido del movimiento es hacia la derecha, o sea, el sentido del semieje positivo del eje X, ¿está bien? Vamos a definir como positivo.
de esta manera, ¿sí? O sea, el sentido va hacia allá, el movimiento, ¿sí? Y la velocidad pasa de 0 metros sobre segundos a 20 metros sobre segundos. ¿Está bien? Entonces el signo de la velocidad va con el sentido de mi sistema de referencia, entonces la velocidad va a ser positiva. ¿Estamos? Vamos a ver qué pasa con el signo de la aceleración, ¿sí? La variación de la velocidad, vimos recién que es la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial arrancó en 0, estamos, es esta. La final es 20 y son positivos porque estamos en la misma dirección de el semieje positivo del eje X. Entonces, ¿a qué es igual? La velocidad final son 20 metros sobre segundos menos la inicial que es 0. Esto me queda 20 metros sobre segundos. Pero si yo divido a esto por el tiempo, obtengo la aceleración media, ¿no es cierto? Porque esa es la definición que dimos recién. Divido esto. El tiempo transcurrido, podemos decir que son 20 segundos, nos lo da acá la gráfica, ¿sí? Son 20 segundos. Esto da, podemos simplificar, 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que la aceleración me quedó positiva, el signo de la aceleración positiva. Velocidad positiva, aceleración positiva, y en este caso podemos observar que la velocidad está aumentando. Hay un aumento en la rapidez. ¿Sí? Eso podemos ver. ¿Qué quiere decir este 1 metro sobre segundos al cuadrado? Que recorre 1 metro sobre segundo por cada segundo. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir en este caso. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde seguimos manteniendo el sentido del movimiento, va con el eje, el semieje positivo del eje X. ¿Está bien? Entonces el sentido hacia allá es positivo. ¿Estamos? ¿Sí? En este caso vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Nosotros tenemos acá que la variación de la velocidad, ¿sí?, es velocidad final menos velocidad inicial. En este caso, el móvil viene a 60 metros sobre segundos y aparentemente se detiene por la información que tenemos acá porque termina en 0 metros sobre segundos. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre acá? Velocidad final es 0, velocidad inicial es 60, ¿sí? Se dirige hacia allá, ¿no es cierto? Entonces el signo de la velocidad, no lo dije, es positivo, sigue siendo positivo. ¿Estamos? Y esto es igual, bueno, ya puse la raya de fracción porque ustedes saben que después vamos a hallar la aceleración media, ¿sí? Esto acá es igual a menos 60 metros sobre segundos. Entonces, si lo divido por el tiempo que llevó este recorrido, que en este caso son 6 segundos, ¿sí? Esto me da sobre 6, puedo simplificar. Me da menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Fíjense que la aceleración en este caso me quedó negativa, ¿sí? Fíjense que cuando la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, podemos observar que hubo disminución de la rapidez. Estamos de ir a 60 metros sobre segundo, llegó a 0. Entonces acá hay una disminución de la rapidez. Y podemos ir comparando ya los signos. Tenemos velocidad positiva, aceleración negativa. En el anterior que teníamos tanto la velocidad como la aceleración, ambas positivas, y hubo un aumento de la rapidez. Vamos a ver qué pasa en este tercer ejemplo. Ahora, el sentido cambió. Este móvil, en este caso la bicicleta, se está desplazando hacia allá. ¿Estamos? El sentido es negativo, ¿sí? Por lo tanto, el signo de la velocidad va a ser negativo, ¿sí? Porque va hacia aquel lado. Entonces, vamos a calcular la variación de la velocidad, que es velocidad final menos la inicial. Esto va a ser menos 20. ¿Está bien?
Menos 20 porque dijimos que va en sentido contrario al positivo del sistema de referencia, ¿está bien? Entonces va a ser, la velocidad inicial viene a menos 20 metros sobre segundos y termina en 0 metros sobre segundos. O sea, la velocidad final es 0 metros sobre segundos menos, y acá la inicial es menos 20. No me olvido del paréntesis. ¿Esto que me da? Me da 0 metros sobre segundos más 20 metros sobre segundos. O sea, 20 metros sobre segundos. Para obtener la aceleración media, yo lo divido por el tiempo que llevó ese recorrido, que en este caso el delta t, la variación del tiempo son 20 segundos. Esto me va a quedar simplificamos, 1 metro sobre segundos al cuadrado. Me quedó, fíjense, positiva. Así que el signo de la aceleración es positivo. Entonces, tenemos velocidad negativa, aceleración positiva, pero ¿qué está ocurriendo acá en este caso? Disminuye, ¿está bien? Hasta detenerse. 0 metros sobre segundo está indicando que se detuvo. Entonces disminuye la rapidez. ¿Estamos? Disminuye, y veamos el anterior. El anterior también eran distintos signos y vemos que hubo una disminución de la rapidez. Entonces vamos a ver qué pasa con el último. En este caso nuevamente tenemos hacia allá el recorrido, ¿no es cierto? El movimiento hacia el semieje negativo de las X, ¿sí? Entonces es negativo porque va hacia allá, ¿sí? La velocidad entonces va a ser negativa porque va en este sentido. El móvil se desplaza de acá hacia allá, ¿sí? Entonces va a ser, el signo de la velocidad va a ser negativa. Entonces vamos a ver cómo es esa variación de velocidad, ¿sí? Acá tenemos, esta es nuestra velocidad inicial y termina en 60. Estamos negativo, ¿no es cierto? Negativo porque dijimos que iba en sentido del semieje negativo. Entonces, esto es velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final son menos 60 metros sobre segundos, la inicial es 0, y esto da menos 60 metros sobre segundos, la variación de la velocidad. Si a esto lo divido por el tiempo que llevó ese recorrido, obtengo la aceleración media, que en este caso son, el tiempo es igual a 6 segundos de ese recorrido. Simplificamos y esto me da menos 10 metros sobre segundo. Fíjense que el signo es negativo. El signo de la aceleración es negativo. Velocidad negativa, aceleración negativa, pero pasé de ir a 0 metros por segundo a 60. Hubo un aumento de la rapidez, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Ambos signos negativos indica, o sea, velocidad negativa y aceleración negativa, indica aumento de rapidez. Pero también ocurre eso, vamos a la primera, cuando tengo velocidad positiva y aceleración positiva. Este era el primer ejemplo. También hay aumento de la rapidez. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Que si el signo de la velocidad media y la aceleración media son iguales, entonces el móvil aumenta su rapidez. Sin embargo, si los signos de la velocidad media y de la aceleración media son distintos, el móvil disminuye su rapidez, ¿sí? ¿De qué depende el signo de la aceleración media? Y de que la velocidad media aumenta o disminuye, ¿sí? El módulo de la velocidad media o la rapidez, en realidad, ¿sí? Pero también del sistema de referencia en el cual se define el movimiento, ¿sí? Vimos recién que si va hacia la derecha, o sea, en el semieje positivo de las X, o si va hacia la izquierda, semieje negativo de las X, eso también hace que la aceleración cambie. ¿Estamos? Así que muy importante esto para recordar. Velocidad y aceleración media, signos iguales, el móvil aumenta, y velocidad y aceleración media, signos distintos, el móvil disminuye su rapidez. Bueno, y eso sería todo por ahora en cuanto a aceleración media.